etortzeagatik. Hasiko gara prentsaurrekoarekin, eta lehenik eta behin Joseba Agirrek hitz egingo du, eta gero jarraituko dugu galderekin. Eta mesedez esan norentzat diren zuen galderak, mesedez. Buenos días, gracias por venir a todos y a todas. Y va a empezar la rueda de prensa con Joseba Aguirre, que va a tomar la palabra. Y os pido, por favor, que cuando acabe Joseba y vayamos con el turno de preguntas, digáis si es para uno, para otro, para los dos. ¿De acuerdo? Es que recasco. Joseba. Egunon a todos y a todas. Antes de comenzar, me gustaría dar el pésame de todas las personas que han sufrido el ataque de la pandemia y mandar un fuerte abrazo a todos los seguidores y socios del Athletic, que les echamos de menos. También querría agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras que han estado al pie del cañón, pues para hacernos la vida mucho más fácil al resto. Antes de que empiecen las preguntas, me gustaría daros unos datos o apuntes sobre lo que hemos hecho en la sección del fútbol femenino esta temporada. A modo de balance, sobre todo con los resultados positivos, y los resultados ya los podéis conocer en cualquier periódico. También ha sido, pues, no se ha jugado el último tercio de la temporada y bueno, y ha sido una temporada extraña. Pero sí hemos hecho algunas cosas en la sección femenina que sí me gustaría que supierais o trasladar. Con el primer equipo se ha dado un paso adelante en el tema nutricional. Sabéis que desayunamos y comemos todos los días en Lezama. Otro paso que hemos dado importante en el primer equipo ha sido dotar al equipo femenino de Primera Iberdrola de una estructura propia, reforzándolo con un analista y con un readaptador. En cuanto al filial reto, pues creo que hay que reseñar que todas las jugadoras de nuestro equipo reto se les ha hecho ficha profesional, empiezan a cotizar y todas tienen como mínimo media jornada. Con el femenino C, bueno, que como sabéis es un club de reciente creación, nuevo, ha cumplido el objetivo. Nuestra idea es que en la temporada 2021 pues esté en Liga Nacional para poder cubrir las 3 primeras categorías con equipos. Y bueno, este primer año ha cumplido el objetivo. También me gustaría resaltar en cuanto al fútbol externo, pues que en Vizcaya hemos cogido a 2 personas para que estén con todos los clubes convenidos. En Navarra no teníamos y hemos cogido a otra persona. Y también deciros, pues, como club convenido hemos cogido el Mulier, que es un club con mucha solera en el fútbol femenino en Osasuna, en Pamplona, y hemos conseguido pues que esté con nosotros. Luego también en un equipo como el Athletic de cantera, que dedica muchas horas a la formación, pues hay que destacar también la consolidación de jugadoras con el primer equipo, como son Ane Azcona, Ollane Hernández o Valdezate, como el debut en Primera Iberdrola de Oguiza, Amayur Sarriegui y Naroa Uriarte. También deciros que han debutado 5 jugadoras de nuestro C en la Liga Reto con Iraya, y eso pues nos hace ver que se están haciendo las cosas bien, que tenemos jugadoras importantes y que están dando pues un salto hacia adelante. Y también bueno, observar que tenemos 14 jugadoras internacionales en todas las selecciones de España, ¿no? Desde la absoluta, con el debut este año de Ainhoa Moraza junto a Lucía, hasta la sub-16 con Marina y Ione. O sea que es un número importante de jugadoras internacionales. Y a partir de ahí, de esto, pues también decir que una de las notas no tan positivas y que nos hace reflexionar y también nos hace estar atentos, pues es la marcha de 3 jugadoras que contábamos con ellas, como son Amayur, Damaris y Oroz, que no las hemos podido convencer para que sigan en nuestro proyecto.
y a partir de ahora pues nos ponemos a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que queráis hacer. Ya que lo has mencionado, es para Joseba, ya que lo has mencionado, ¿qué supone para el Atleti perder a dos jugadoras como Maite Roz y como Damaris Segurola? Bueno, pues mira, supone que tenemos que abrir la puerta y dar lo mejor de nosotras para el tema formativo. Tenemos que ser muy estrictos a la hora de captación del talento. Lo tenemos que hacer de una manera temprana y, hombre, y creo que hay gente en el filial preparada para dar el paso y para poder sustituirlas. Quizá pues la marcha de estas dos jugadores, que como sabéis, y no hay que negarlo, son importantes porque han jugado todos los partidos titular y muchos minutos, hace que que tengan oportunidad las del filial para dar un paso adelante y demostrar que también tienen sitio en el primer equipo. Para Joseba, ¿qué valoración hacéis desde el club de la sentencia sobre la lista de compensación? Y si creéis que con esa sentencia ya está el asunto cerrado o todavía hay posibilidades desde la óptica del club de que salga hacia adelante esas cantidades que habéis fijado en la lista de compensación. Bueno, yo no soy experto en derecho, pero sí lo que tengo claro es que se ha validado la lista de compensación y que todavía, bueno, pues estamos esperando a que el BOE publique el convenio colectivo de las jugadoras para ver si retroactivamente podemos hacer algo. Sé que el club está trabajando y no damos por cerrado nada. Creemos que teníamos una oportunidad de defender los derechos de formación del club y vamos a ir hasta el final con ello. ¿Esto provoca que el Atleti tenga más dificultades para competir, para los dos, para Joseba y para Ángel? Bueno, yo creo que cuando presentamos a la directiva un plan estratégico del fútbol femenino al 2022 contábamos con esta serie de amenazas, ¿no? De un poco lo que está creciendo el fútbol femenino. Pues tenemos aquí cerca al Alavés, que también está invirtiendo en el fútbol femenino, Osasuna, está la Real, está el Eibar. Y lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más en el fútbol base, en la detección de talento. Cada vez nos va a llevar a detectar el talento a edades más tempranas y tenemos que pelear con ello. Yo creo que cada vez vamos a tener más dificultades, pero cada vez tenemos que tener mucha más fuerza, mucha más seguridad y poner mucho más trabajo para lo que te digo, ¿no? Para trabajar todavía mucho más la formación y desde edades más tempranas. Joseba, comentabas que no se ha podido convencer a ninguna de las dos jugadoras. ¿Qué faltó para conseguirlo? ¿Qué os dijeron? Pues mira, te voy a decir, han sido tres, quizá Damaris y Oroz llevábamos, yo creo que la primera, seguro que la primera oferta de renovación que tuvo Oroz fue hace 2 años cuando se rompió la rodilla ante el Atlético Madrid, antes de operarla. Hemos estado desde pretemporada intentando hablar con ellas, intentar convencerlas. Ellas han dicho que era un tema deportivo y hemos hecho todo lo posible, de verdad, para convencerlas. Seguramente que nos habremos dejado algo, pero sí esto nos tiene que servir para intentar convencer a todas las jugadoras que el Atleti es el mejor proyecto, es el mejor equipo, incluso para competir. Y hay que intentar convencer a las jugadoras desde edades muy tempranas el discurso que dijo Aduriz en su despedida y que creo que es importante. Que tiene mucha importancia competir y ganar a equipos con un grupo de amigas, en este caso, de jugadoras de aquí, y eso te tiene que hacer muy feliz. Y yo creo que ellas tenían muy claro que deportivamente el club pues no les daba todo lo que ellas pedían
y bueno, y ha sido una pena. Yo creo que a Amaiur ha sido diferente porque el club le dijo que iba a estar en dinámica del primer equipo, pero que iba a tener ficha del B porque entendemos que con su edad pues no puede estar parada, para que si no fuera convocada con el primer equipo o no jugase en el primer equipo, pudiera hacerlo con el B, porque creo que está en una etapa de formación y sería bueno para ella. Ella entendió que la Real le daba la posibilidad de jugar en el primer equipo solamente y decidió eso. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, ya te digo, en esa mentalidad con las chicas jóvenes, para que piensen un poquito lo que pensamos nosotros, que el Athletic es el mejor equipo donde puedan estar. Para Ángel, bueno, las pérdidas deportivas son evidentes, por lo que ha comentado Joseba, dos titulares fijas del primer equipo. También la lesión larga de Anet Kona, que el año pasado dio un paso hacia adelante muy importante. La sensación es que el nivel baja, no sé, desde fuera por lo menos. No sé cómo lo ves tú y qué se le puede pedir al equipo deportivamente para la próxima temporada. Bueno, Egunon, me sumo a todas y cada una de las palabras que ha dicho Joseba, y es verdad que han sido 3 jugadoras, que sobre todo 2 que han sido muy importantes por sus números, y esa tercera, más que Amaiur, que teníamos esperanzas puestas en ella. Sí, la baja de Azcona sí que es una baja muy sensible para nosotros. ¿Qué exigir al equipo? Pues lo máximo, como siempre. Yo creo que en un club así siempre me he mantenido ese mensaje, me voy a seguir manteniendo porque me niego a pensar en pequeño. Es verdad que ahora nos tenemos que adaptar, es en esa capacidad de adaptarnos lo más rápido posible es la que nos va a permitir competir desde inicio, sobre todo con esos objetivos tan tempranos que tenemos, y ahora desde la parte deportiva, desde la parte del entrenador, es saber buscar ese equilibrio con esas jugadoras que tenemos ahora mismo 9 del filial entrando con nosotros, pues adaptarnos a estas jugadoras que ya teníamos, que son bastante importantes. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces normalizamos lo extraordinario. Llevan tantos años con nosotros que parece que no hacemos ruido con la plantilla que sí tenemos, y para mí sí me creo capaz de competir, de estar en puestos de arriba, y eso puede ser un poco tirarme piedras sobre mi tejado, pero entiendo que tiene que ser así, y lo hablo con ellas a diario, de que el objetivo nos lo vamos a ir poniendo en el día a día, pero que la ambición tiene que ser máxima. No podía ser de otra manera en un club así. Sí, para Ángel, decidiste continuar un añito más. Preguntarte por qué fue lo que te impulsó a hacerlo y si tuviste que rechazar ofertas. Pues me siento muy identificado con todos los valores de este club, y esto es un reto más, algo que sé que me va a sacar la mejor versión mía, y eso también es parte de ser entrenador, buscar retos que te hagan mejor, que hagan mejor al club, mejor al equipo, y en eso estamos. Para mí me siento muy orgulloso, por ejemplo, con la situación, como ha ido comentando Joseba, Moraza que llegue a la selección absoluta, los pasos hacia adelante que han dado Valdezate, Azcona, Ollane. Tengo mucha confianza en todas y cada una de las jugadoras que han subido del filial, y a eso se le suma la gran base que se nos queda. Bueno, creo que quedan muchas cosas por hacer. No sé cuándo saldrá la fecha de esa semifinal que tenemos de Copa, pero creo y siento que tenemos todavía trabajo por hacer, y esperemos conseguir aquellos objetivos principales que nos marcamos. Ángel, ¿cómo ves la Liga con la llegada del Real Madrid, con los movimientos de mercado que se han producido muy importantes en muchos equipos? Yo debo de reconocer que desconozco el nivel de un montón de las jugadoras que han llegado a muchos equipos. Por ejemplo, el Logroño ha firmado muchas, no sé hasta qué punto firmando tanto se ha llegado a reforzar o no. ¿Cómo ves la Liga y cómo ves, por ejemplo, a Logroño, que es con el que vais a jugar esta semana, pero que es vuestro rival en semis de Copa? Sí, mira, hace poco salió un dato de la FIFA que hizo un análisis del Mundial del 2015 con el último disputado en Francia del 2019.
en ese análisis se veía claramente cómo la evolución física, más allá de lo técnico-táctico, pero sobre todo la evolución física de las jugadoras de las selecciones era brutal. La diferencia en 4 años de cómo se podían mantener más y mejor las intensidades, las distancias, las velocidades. Y ese es el reflejo que estamos teniendo en la Liga Iberdrola. Cada vez están llegando jugadoras internacionales, pero todas tienen un sello, que es ese condicionante físico alto, o sea, un condicionante físico muy alto, que nos lleva a ponernos a nosotros en alerta de que este es el camino también, de que o nos igualamos o no vamos a ser capaces de competir de tú a tú. Entonces, la Liga cada vez se está poniendo más compleja, jugadoras más internacionales, la llegada del Real Madrid nos va a dar más visibilidad, nos va a dar cosas positivas al fútbol femenino y es verdad que es un rival más a batir. Ángel, se ha dado jueves ya el primer amistoso. ¿Cómo está el equipo y cómo crees que vais a llegar al inicio de la competición? Pues convencido de que al inicio de la competición, 6 de septiembre, llegaremos en condiciones óptimas, eso seguro. Para este primer partido, aquí yo creo que lo más importante es ir cogiendo sensaciones, que aquellas jugadoras que están trabajando con nosotros por la primera vez, que vayan cogiendo conceptos, que se vayan adaptando a esas exigencias físicas del cambio de categoría y nosotros pues el tener que adaptarnos a una forma similar, porque no podemos cambiar el sello que tenemos, pero sí adaptarnos en cuanto a dibujo, en cuanto a disposición, por estas salidas, sobre todo a Ane Azcona o Maite Dama, que sí que eran muy protagonistas en todo lo que hacíamos en la temporada pasada. Entonces, este es el proceso que tenemos, para eso sirven las pretemporadas, esta clase de amistosos, más allá de los resultados, lo que vale para crear esa seña de identidad que nos permitan competir el 6 de septiembre. Para Joseba, se ha hablado mucho del tema de Amaris y Maite, y quizás se ha hablado tanto de ello que ha quedado un poco oscurecida la renovación de Lucía, que quizás al comienzo de la temporada y después de su presencia en el Mundial podía parecer quizás la más dificultosa de todas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Creo que después de ser protagonista en el Mundial, Lucía ha dado un paso importante, estaba muy a gusto y es de alabar también lo que ha hecho ella apostando por este equipo, que la ha llevado donde la ha llevado y lo ha agradecido pues quedándose con nosotros otros años más. Y también es verdad que hay que agradecer también a jugadoras del B, jugadoras del A como Ane Azcona o Ian Hernández, Valdezate, que van a ser el futuro y que han sellado su compromiso hasta la temporada 2022-2023. Eso pues es de alabar, es de darle las gracias, pero lo que he dicho anteriormente, que esto nos tiene que hacer también reflexionar a nosotros desde aquí, y hacer pues eso, que las jugadoras jóvenes pues piensen que están en el mejor equipo del mundo, en este caso, por lo menos para mí. Ángel, con las bajas que estamos comentando y los cambios que va a haber en la plantilla, ¿vas a cambiar algo en cuanto a la propuesta futbolística o vas a mantener la misma y va a ser prácticamente reconocible el equipo respecto a la pasada temporada? Sí, hombre, algo tendremos que adaptarnos porque las jugadoras son distintas. Entonces, por eso insistía en ese proceso de esta pretemporada, para irnos adaptándonos, porque un entrenador puede tener las ideas que pueda tener, pero al final las protagonistas son ellas. Nosotros tenemos que ser potenciadores y facilitar contextos para que esas jugadoras puedan dar el máximo rendimiento. Y en eso estamos ahora en esta pretemporada, buscar ese dibujo táctico, buscar esa forma de jugar, que tampoco va a variar mucho porque las principales jugadoras, a pesar de esas 3 bajas, siguen estando con nosotros. Pero sí que es verdad que alguna modificación tenemos que meter para que podamos seguir compitiendo. Hola, pregunta para Ángel. La Liga, al final, ¿qué alicientes puedes tener
cuando ves que lo del Barça y el Atlético de Madrid a nivel presupuestario de jugadores que están trayendo, dices que están llegando y se están dando plantillas de, pues eso, de Champions, el Madrid se mete por medio. ¿Cuál es el aliciente que os puede quedar a vosotros en la Liga? ¿Pelear por qué? ¿O buscar también, no sé, la vía de la Copa, en este caso, que también está a mano? Bueno, es verdad que somos conscientes de lo que está sucediendo alrededor, pero eso no nos quita el ser ambiciosos, el trabajar. Realmente no sé cómo se entrena para quedar octavo o noveno, por lo tanto, es verdad que luego la Liga nos irá poniendo, los resultados nos irán poniendo en el lugar que nos merecemos, pero lo único que nos hace es trabajar más, prepararnos mejor para poder competir con esos equipos que, a pesar de que de una manera exterior estamos viendo que van a ser unas plantillas potentes, pero nosotros trabajamos en Lezama, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en las jugadoras que tenemos y esperemos estar preparados para que cuando llegue el momento podamos competir de tú a tú con esos equipos. En cuanto a la Copa, ya sabemos que somos un club copero y toda esa competición nos crea un aliciente extra. Bueno, pues nos queda la Copa de la 19-20, y iremos con todo a por ella, y si no se puede la 19-20, iremos a por la 20-21. Y eso es lo que tiene que ser este club y este equipo, claro. O al menos esa es la visión mía como entrenador. Sin perder de vista la realidad, sin perder de vista las plantillas que se están haciendo. Tengo conocimiento de todos y cada uno de los fichajes, de cada uno de todos los movimientos que están haciendo los equipos, y no va a ser fácil. Lo sabemos a qué nos vamos a enfrentar y para eso nos estamos preparando. Sí, Ángel, insistiendo en esa semifinal de Copa, es una motivación importante que está ya a la vista, en el horizonte, imagino, para plantilla, cuerpo técnico, todo el mundo, ¿no? Claro. Es un poco una situación extraña porque yo creo que el parón nos vino en el peor momento, en cuanto a que el equipo estaba en un momento espectacular, 8 partidos seguidos sin perder, llegamos a una dinámica súper positiva y con esa ambición de conseguir algo importante en la Copa. Cuando salgan las fechas oficiales de cuándo se puede disputar, pues va a parecer que es otra competición, porque ha pasado fechas, han cambiado los equipos, pero aún así no nos vamos a agarrar en esas excusas ni nada. Sí tenemos una ambición, tenemos un objetivo claro y nos prepararemos lo mejor posible para poder conseguirlo. Luego lo conseguiremos o no, pero está claro que el objetivo tiene que ser ese. Y para Joseba, con lo que has comentado antes de las jugadoras internacionales que hay en la estructura, ¿sí? ¿Ves visos para ser optimista con respecto a lo que viene por abajo entonces? Sí, yo creo que 14 internacionales desde la sub-16 hasta la absoluta es un porcentaje importante de jugadoras. Desde las más pequeñas, como está con Marina o Yone Amézaga, hasta arriba, como hemos dicho, Lucía o Moraza. Creo que ahí entre medias también hay muchas jugadoras que son internacionales y que tienen que dar un paso adelante, que saben que están en un equipo que les va a dar la oportunidad de presentarse en la primera Iberdrola, que van a tener más fácil o mayor porcentaje de posibilidades de jugar en la Liga que en otro equipo, que apostamos por ellas, que somos un club de cantera y que en ese sentido, pues bueno, es bueno. Estos datos es bueno, y lo que tenemos que hacer es, pues eso, como he dicho anteriormente, ser muy estrictos y cada día darle mucho más importancia a intentar a las edades tempranas captar el talento, porque eso nos va a permitir trabajar durante más tiempo con ellas. Sí, para Joseba, al final también con lo de Damaris y con Maite Oro, al final resulta paradójico, ¿no?, que un club como el Athletic, que está luchando tanto por el fútbol femenino, incluso ha tenido la portera ahora tan técnica, era la portavoz del colectivo, y al final os llevéis ese palo, ¿no?, con la formación. Os habéis trabajado la formación de jugadoras y al final, entre comillas, el fútbol os ha devuelto ese golpe, ¿no? ¿Te refieres a la cláusula de formación? Sí, claro, bueno. y
eso y unido a la marcha de ellas dos, o sea, que habéis formado dos jugadoras y que se han ido. O sea, es un doble golpe para un club que estáis trabajando en ello, que es paradójico que se vuelva contra vosotros, ¿no? De esa manera. Sí, es importante, pues eso, lo que he dicho anteriormente, hacer un poquito, pues eso, también a ver qué cosas se nos ha podido escapar, pues para que Damaris y Oro tomen la decisión de no seguir en nuestro club. En cuanto a la cláusula de formación, decirte que nosotros somos un equipo que dedicamos mucho tiempo a la formación y que cuesta mucho y todos, por ponerte un ejemplo, una botella de agua aquí cuesta €1, pero ¿cuánto cuesta en el desierto después de 8 horas de caminata? Es muy subjetivo. Lo que sí te puedo decir es que la cláusula la cláusula que les pusimos de formación estaba muy pensada y muy hecha para que las jugadoras continuasen con nosotros. Sí, pregunta para Ángel. ¿Cómo valoras este nuevo fútbol que se está dando y cómo os puede afectar a vosotras? Pues esto se va convirtiendo en que cada vez las jugadoras son más atletas, están más y mejor preparadas, cada vez los equipos están mejor preparados, con cuerpos técnicos mucho más completos. Nosotros estamos adaptándonos a todo eso, por eso el esfuerzo del club, para poder darnos esas herramientas. Lo ha dicho antes Joseba, esa inclusión del redactador, de esa sección propia, del analista, son figuras que antes no teníamos y las vamos sumando y, en definitiva, poner todas las herramientas posibles para que las jugadoras sean mejores, porque sí que estamos viendo y detectando de que los clubes lo que no tienen en casa lo buscan fuera y la mayoría de ellos estaban las que buscando fuera y ese perfil de jugadora que viene suele ser jugadora muy bien preparada físicamente y eso es lo único que nos hace ponernos en alerta para prepararnos más y mejor para poder aguantar esos duelos. Sí, para eso va eso. Estáis comentando mucho ¿no? que habéis incrementado los medios para la nueva selección femenina, que habéis hecho fichas al B, pero al final no se sabe muy bien cuál es la cuantía del gasto se está invirtiendo en el femenino y si al final hace un par de años era deficitario, si sigue siendo así y si se va a mantener esta apuesta así, de esta manera. Mira, yo creo que el club, el Atleti, siempre ha apostado por el fútbol femenino. Y es verdad que siempre le ha costado dinero al fútbol femenino, pero eso no le ha importado porque cree que es una seña de identidad y que tiene que ocupar un espacio. Y creo que va a ser así. Creo que estamos progresando, que cada vez estamos construyendo un equipo mucho más fuerte, una sección más potente. Y estamos dotando al fútbol femenino de lo que creemos y consideramos que se merece. Yo creo que todos los pasos que está dando el club son pasos hacia adelante y siempre hemos sido un poco la envidia de todos los clubes femeninos. Solo hace falta hablar con las jugadoras y con los dirigentes y creo que en eso no vamos a cambiar, vamos a ser número 1. Galdera gehiagorik, ¿alguna pregunta más? Eskerrik asko.